Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de UNIPE, de la Semana Virtual de UNIPE del 2023, esta versión de invierno. Mi nombre es Delia González, soy docente e investigadora de la UNIPE, para quien no me conoce, y coordinadora del equipo del Observatorio Educativo y Social de esta universidad. Bueno, este es un espacio que propusimos hoy desde el equipo del proyecto de investigación, trabajo infantil y trayectorias educativas, un abordaje desde las fuentes de información estadística, un proyecto de investigación dirigido por Emilio Tetti Fanfani, quien hoy no nos puede acompañar, pero que bueno, agradece la participación de todos y todas, y bueno, nos acompaña desde la dirección de este proyecto. Voy a contarles un poquito, bueno, quiénes están participando. Si quieren, contamos hoy con la presencia de Patricia Dávalos, Julia Pacín y Juan Suaznavar. Les cuento un poquito cómo están, digamos, cuál es el perfil de cada uno de ellos, y luego los propósitos y los objetivos de este espacio, ¿sí? Bueno, Patricia es socióloga y doctora en ciencias sociales, es docente investigadora de UNIPE y de la UBA, coordinadora académica de la maestría en ciencias sociales urbanas por la UNTREF y editora de la revista Ciudadanías, revista de políticas sociales urbana de esta universidad. Es licenciada y profesora, consultora especializada en información estadística educativa. Perdón, Patrick, pues si quieres redondear algunas ideas de tu perfil, ¿sí? Que me quedó aquí cortado. Pero bueno, Julia es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Investigación, Transferencia y Desarrollo de la Universidad Pública por Claxo, se desempeña como directora de investigación en la UNIPE, en donde realiza además tareas de docencia en la Maestría de Políticas Públicas en Educación. Y Juan Suaznavar es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación de UNICEN Argentina, especialista en Ciencias Sociales por la Flaxo y maestrando en Big Data y visualización de datos en TECH, Universidad Tecnológica en Argentina. Docente e investigador del Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en el área de Políticas Educativas y Derecho a la Educación. Miembro del equipo del observatorio de esta universidad, consultor externo en temáticas relativas al procesamiento, análisis y visualización de información para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, IPE UNESCO, y para equipos de investigación tanto de esta universidad como de Flaxo Argentina. Bueno, vamos a poner una presentación para contarles un poquito de qué se trata, digamos, este espacio, un espacio que pensamos con este equipo de, digamos, de investigación y desde el observatorio. Es un espacio particular, ustedes saben, que se llama Las fuentes de información y su uso en la investigación educativa, y tiene una segunda parte, es que la relación entre el trabajo infantil y las trayectorias dentro del ámbito educativo. Pasamos a la que sigue. ¿Cuál es el propósito de este encuentro? Es un propósito más allá, digamos, de los objetivos propios del proyecto de investigación. Propusimos este espacio dentro de esta semana de UNIPE Virtual para generar un espacio de intercambio. Un espacio de intercambio sobre la experiencia de la investigación educativa, pero una experiencia en particular que es la experiencia de un equipo de investigación que se propone el uso de fuentes de información educativa, socioeducativa, fuentes oficiales para llevar adelante los propósitos, los objetivos y las preguntas de investigación dentro de este proyecto, que les vamos a contar un poquito más en detalle de qué se trata. Entonces, el propósito, para decirlo específicamente, que queremos generar en esta tarde del día de hoy, es poder tener este intercambio de las experiencias con las fuentes digamos, de información, las fuentes oficiales, desde un propósito de investigación. Casi que tomamos de excusa, entre comillas, la temática que abordamos, es decir, la relación entre el trabajo infantil y trayectorias educativas, para poder decir con qué desafíos, con qué cosas nos encontramos cuando queremos abordar las fuentes de información como corpus de análisis de una investigación en el campo educativo, ¿sí? Aquí no estamos generando información primaria, no estamos generando ni encuestas, ni entrevistas, digamos, no estamos generando información de primera mano, sino que estamos utilizando información secundaria, una información secundaria propia de las fuentes estadísticas socioeducativas. Fuentes que ya anticipamos, no en su mayoría, veremos que hay diferencia entre ellas, no están pensadas específicamente para abordar la relación de estas dos dimensiones, digamos, el trabajo infantil y las trayectorias educativas. Algunas están más vinculadas con el trabajo infantil, otras más vinculadas con el ámbito educativo, con las principales dimensiones del sistema educativo, son
fuentes de información generadas por el propio sistema para su propio monitoreo, para la propia medición, digamos, de sus resultados, pero de alguna forma, si se quiere, estamos poniendo a jugar esta relación de trabajo infantil y trayectorias educativas, pensando qué conceptualizaciones, qué antecedentes tienen que ver con la mirada que podemos poner en la información, en la forma en que es generada, o sea, las preguntas, en los indicadores, y cómo es pensado y desde qué marcos conceptuales son abordados. También sus alcances y sus limitaciones, porque como decíamos recién, no siendo fuentes pensadas específicamente para estos propósitos, vamos a mirar, digamos, con ciertos alcances y limitaciones metodológicas, las cuestiones de las cuales estas fuentes pueden dar cuenta o no dar cuenta, ¿sí? Y qué recaudos tenemos que tener también para poder utilizarlas como corpus para la investigación. Dicho esto, como propósito más general, pues vamos a ir viendo los matices de este propósito que ponemos hoy sobre la mesa para esta tarde. Les contamos, quizás medio someramente, de qué se trata este proyecto de investigación, porque es, como decíamos recién, la excusa para poder llevar adelante este recorrido. Este proyecto de investigación, como decíamos, tiene esta temática y esta relación entre estas dos grandes dimensiones, el trabajo infantil y las trayectorias educativas. Desde el abordaje de las fuentes, es un proyecto anclado en el Departamento de Ciencias Sociales y Educación, propuesto por el equipo del Observatorio Educativo y Social de la Universidad en la programación de los años 2022-2023, propuesto, digamos, como programación por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad. Y como les contaba antes, un proyecto dirigido por Emilio Tentifanfani. Entonces, también podemos mencionar cuáles son los objetivos específicos, digamos, los objetivos generales y específicos de esta investigación. En un segundito que quiero correr algo. Ahí está. Bueno, el objetivo general de esta investigación es conocer los determinantes en las condiciones escolares, así como las condiciones socioeconómicas y demográficas de los hogares. Aquí estamos poniendo a jugar, digamos, dimensiones más sociodemográficas, socioeconómicas, y estamos teniendo como universo los hogares a los cuales pertenecen los niños, niñas y adolescentes que van a estar insertos dentro de la escuela o también fuera de la misma y en relación con su inserción en el trabajo infantil. Estos condicionamientos, estas condiciones, estas cuestiones, características sociodemográficas que exponen, decimos, a un conjunto de niñas y adolescentes a transitar una relación que consideramos conflictiva, este es un posicionamiento, digamos, del equipo, entre las trayectorias educativas y las exigencias del trabajo infantil. Este objetivo general se desagrega en objetivos específicos, podemos pasar a ellos, y ponemos cuatro objetivos que tienen diferentes características. Un objetivo que se relaciona más, digamos, quizás con lo que veníamos mencionando recién, que es estas cuestiones de poder dar cuenta, poder describir, digamos, de estas condiciones sociodemográficas y socioeconómicas, digamos, de los hogares donde se identifica el trabajo infantil. Y vamos a ver que en una mirada del trabajo infantil desde distintas categorías. No quiero adelantar mucho, esto es parte de un bloque que va a continuar, digamos, en esta presentación, pero que es una conceptualización del trabajo infantil desde distintos antecedentes, biografías y posiciones de organismos sobre qué entendemos por el trabajo infantil y cuáles son posibles caracterizaciones del mismo. También vamos a analizar las condiciones escolares donde se desarrollan las trayectorias educativas, ¿sí? De estos niños, niñas y adolescentes que están involucradas en actividades productivas y reproductivas, digamos, con una dedicación intensa, pensando en el trabajo infantil, con una dedicación intensa. Entonces aquí no solo hablamos de lo socioeconómico y demográfico, sino también de estas condiciones escolares. Hay un tercer objetivo que para nosotros es muy importante y que tiene que ver quizás con una mirada de investigación, una mirada de la información, si se quiere también, que es la caracterización la caracterización territorial, es decir, poder dar cuenta de heterogeneidades territoriales, tanto a niveles regionales como jurisdiccionales, que pueden tener que ver con este objeto de estudio, ¿sí? Esto lo proponemos como una cuestión importante, digamos, del análisis de la información. En esto también vamos a tener en cuenta cuestiones, si se quiere, temporales. Hay cuestiones temporales que tienen que ver con las fuentes de información, es decir, que tiene que ver con el momento en que la fuente de información fue llevada a cabo, pero también ahí tiene que ver con que
si contamos con varios momentos, digamos, de las tomas de información, tener en cuenta la serie temporal como una, digamos, una variable importante del análisis para ver qué pasa con la evolución, digamos, o con diferencias a lo largo de esa serie, pensando puntualmente cuestiones específicas del contexto de los últimos años, ¿no? ¿Qué pasó a partir del periodo de pandemia? ¿Qué diferencias podemos encontrar, digamos, en este fenómeno, en esta relación entre estas dos dimensiones en los últimos años, a partir de la pandemia, y en relación a una serie histórica más larga? Otra mirada importante es la de género, no solo porque sea, digamos, una mirada importante desde las cuestiones sociodemográficas, sino también por lo que tiene que ver con el fenómeno que nos proponemos estudiar, ¿no? La mirada de género en el trabajo infantil, porque sabemos que todos antecedentes y bibliografía aportan a diferenciaciones, ¿sí?, de la inserción, de la vinculación de las niñas, así como de los niños, al trabajo, digamos, infantil en distintas categorías, en distintos, digamos, distintas posibles ofertas. Un último objetivo, esto dicho todo muy rápido para pasar a las cuestiones más vinculadas al propósito de este encuentro de esta tarde, es un cuarto objetivo específico. Yo casi me animaría a decir que a pesar de ser un cuarto objetivo específico, equivale, para empezar a tirar algún porcentaje, al 50% de nuestros propósitos. ¿Por qué? Porque es conocer y evaluar los alcances de las distintas fuentes de datos estadísticos. Tenemos que reconocer que la mirada de este proyecto es una mirada muy metodológica, ¿no? Esto que decíamos antes, que anticipábamos. Es decir, bueno, ¿cuáles son los alcances y limitaciones de las fuentes para dar cuenta de este fenómeno, ¿no? Decíamos que son fuentes que no son pensadas necesariamente, muchas de ellas, a los fines de estos propósitos, y ahí queremos, de alguna manera, ver estas limitaciones, estos alcances, y hacer un modesto, digamos, aporte, digamos, para poder, de alguna manera, decir, o si se quiere diagnosticar o aportar distintos elementos, a qué podría, digamos, ser interesante que estas fuentes, tanto sociodemográficas como propias del sistema educativo, podrían consolidar o podrían, digamos, sumar, digamos, a la medición de este fenómeno. Esto dicho modestamente. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Pensamos un poquito, entonces, como decíamos recién, las cuestiones más metodológicas y diseño de investigación. Decíamos, aquí no vamos a tener producción de información, aquí solo hablamos del análisis de fuentes secundarias, fuentes estadísticas oficiales. Decíamos también, con la mirada puesta en algunos ejes transversales, que son los que aparecen aquí y mencionábamos antes, y las fuentes de información consideradas son las que ustedes van a ver aquí. Aquí están puestas, ahora vamos a pasar a conversar un poquito más sobre ellas. Pero quisiera decir que vamos a encontrarnos con cuestiones como, primero, decíamos al interior del equipo, cuando iniciamos esta propuesta pensábamos que las fuentes eran muy limitadas en relación a este análisis de información. Hoy nos damos cuenta que hay mucha más información de las que pensábamos en distintas fuentes de información que vinculan tanto el trabajo infantil con las trayectorias educativas, con distinta envergadura, con distintos alcances, con distintas limitaciones metodológicas, etcétera, etcétera. Hemos tenido, bueno, el comienzo del análisis de algunas de ellas con mayor dedicación, digamos, y vamos a contarles por qué hemos empezado por las que hemos empezado, cómo hemos profundizado. Hay algunas, como es el caso de la EANA, de la encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes, más específicas de la temática del trabajo infantil, y otras más propias del sistema educativo, como es el caso de Aprender, en donde podemos encontrar indicadores más propios de las trayectorias educativas. No quiero decir mucho más que esto, porque sobre esto vamos a profundizar, y por supuesto otras fuentes en las cuales pensamos realizar en una siguiente etapa cierta vinculación con los hallazgos de estas primeras fuentes que vamos a mencionar, como es el caso del relevamiento anual, donde vamos a vincularla con información de Aprender a partir del macheo, digamos, de la posibilidad de dar cuenta de condiciones institucionales sobre las escuelas donde estos chicos se insertan, cuestiones más vinculadas a miradas sociodemográficas de los hogares a partir de la encuesta permanente de hogares, etc. Para no profundizar en esta instancia más en el tema de las fuentes, porque como decíamos recién lo vamos a ver después, voy a contar algunas cuestiones
para terminar esta primera etapa, de preguntas y ejes que no son preguntas y ejes de investigación. Si se quiere, son preguntas y ejes que nos van a atravesar en la mirada sobre las fuentes, en la mirada sobre los antecedentes, ¿no? Si se quiere, ¿qué interrogantes, digamos, se nos presentaron como equipo y, digamos, en esta relación de estas dos dimensiones? Bueno, podemos preguntarnos acerca de si los niños, niñas y adolescentes trabajan porque no van a la escuela, o por lo contrario no asisten a la escuela porque están trabajando. Preguntas que de alguna manera direccionan la mirada no solo de los antecedentes de biografía, sino también de las fuentes. ¿Es menor el rendimiento escolar y los logros de los niños que trabajan y resulta, por lo tanto, esto la antesala del abandono? Bueno, cuestiones más vinculadas al sistema educativo y a los resultados. ¿Qué factores económicos o culturales influyen en las decisiones escolares y laborales? Una mirada más puesta en las cuestiones más sociodemográficas y económicas, y por supuesto, en última instancia, también algunas cuestiones puestas en los hogares, en las estrategias familiares, quiénes toman las decisiones, la afirmación de que el trabajo infantil proviene de la pobreza, por supuesto se verifica desde la empiria, pero ¿es la única razón por la que los niños, niñas y adolescentes trabajan? Bueno, eso es también una mirada más puesta en los hogares y en la información que algunas fuentes nos permite indagar sobre estas cuestiones. Bueno, doy la palabra a mis compañeros, compañeras. Ahí, Juan, gracias, buenísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Julia, soy parte del equipo y avanzamos entonces con la presentación. En esta lógica un poco que les comentaba Delia, nosotros nos zambullimos como equipo simultáneamente en una lectura. Hola, perdón, ¿me escuchan? Sí, Juli. Estamos, ok, escuché un ruido, perdón. Ahí vamos entonces. Les decía que simultáneamente avanzamos sobre el análisis de las fuentes oficiales y también nos zambullimos en la lectura de antecedentes variopintos, en el sentido de que trabajamos con producciones, informes y demás de organismos internacionales, como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, y con también producciones de colegas de carácter, digamos, de otra escala, mucho más micro, y con propuestas metodológicas también distintas, cualitativas y demás. Sobre todo eso fuimos avanzando en paralelo, digo, al análisis de las fuentes, y muchas de las preguntas que se nos ocurrieron en relación a las fuentes anclaban en esta lectura de antecedentes al tiempo que el zambullirle y hacerle preguntas a las fuentes nos obligaba o nos marcaba el camino para seguir buscando antecedentes en un sentido o en otro. Entonces ahí fue bastante productivo este diálogo, que por cierto está en curso, digamos, porque este es un proyecto de investigación que tiene 2 años de duración, estamos promediando más o menos el primer año, con lo cual lo que estamos compartiendo es un avance, digamos, de un proceso en curso, justamente de eso se trata. Entonces, como una primer pregunta casi lógica y de cajón, tenía que ver con la definición del trabajo infantil. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo infantil? Hay una definición que es la que propone la OIT y que es la que recuperan absolutamente todos los antecedentes del distinto cariz que yo les había comentado. Todos van a esa definición, que tiene que ver con actividades de carácter productivo, que pueden ser económicas o no económicas, y que desarrollan niños, niñas y adolescentes que no alcanzaron todavía los 18 años de edad. Esas actividades normalmente se agrupan en 3 categorías. Toda la bibliografía, todos los antecedentes coinciden en estas 3 categorías que también compartimos con ustedes. Por un lado, la actividad económica para el mercado, que es lo que más, digamos, que es lo que el sentido común nos indica que es el trabajo, que son estas actividades bien orientadas al mercado, que generan bienes y servicios. Cuando niños, niños y adolescentes dedican al menos 1 hora en la semana a este tipo de actividades, consideramos que estamos en presencia, vale decir, de trabajo infantil. Este es el primer grupo de actividades dentro del gran bloque de trabajo infantil. Luego las otras 2, en la siguiente diapo. ¿La puedes mover vos, Juan? Ahí va, ahí está. Otro grupo de actividades es lo que tiene que ver con la actividad productiva para el autoconsumo. Esta tiene que ver con todas las actividades que niños, niñas y adolescentes realizan, en las cuales invierten tiempo, que no están orientadas al mercado y que tienen que ver con sostener
cuestiones que hacen al consumo adentro del hogar. Los ejemplos son el cuidado de una huerta, a partir de la cual la familia obtiene alimentos, ayuda en arreglos propios del hogar y demás. Todo lo que tiene que ver con el sostenimiento del hogar no orientado al mercado. Y por último, lo que se conoce como actividad doméstica intensa. Acá entra la lógica de los cuidados, cuidados a otros niños, niñas y adolescentes del hogar, muchas veces hermanos más pequeños, cuidados a personas mayores, digamos, es tiempo que niños, niñas y adolescentes invierten en el cuidado de otros y que interfiere, muchas veces, digo, tiempo que se pone ahí no se pone en ir a la escuela, en el juego, en el descanso o en otras actividades propias de niños, niñas y adolescentes. En este caso hay una consideración en términos de horas de trabajo que está ahí definida, la bibliografía coincide, insisto, en estos agrupamientos. Estas tareas se consideran como una actividad doméstica intensa cuando la actividad es de 10 horas o más para niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 13 años, y de más de 15 horas o más, cuando los niños, niñas y adolescentes tienen 13 años o más. Si esto sucede, estamos en presencia de trabajo infantil, un tipo de trabajo infantil que se conoce como actividad doméstica intensa. Bien, hasta ahí la caracterización del trabajo infantil. En la próxima diapo podemos ver, digamos, en algún momento nosotros nos preguntamos, cuando estábamos trabajando con las fuentes, por los cortes de edad, ¿no? ¿Qué cortes de edad hacemos? ¿Por qué hacemos un agrupamiento y no otro, etcétera? Entonces ahí volvimos a los antecedentes. ¿Qué dicen los antecedentes? En principio siempre hay una gran división entre el trabajo infantil legal y el ilegal. Ahí hay un corte como muy claro, no porque nos pongamos normativos, digamos, pero es una manera de entender un fenómeno que a partir de cierta edad es legal y en otro rango etario no. Este límite está en los 16 años. Niños, niñas y adolescentes de 16 y 17 años pueden trabajar, en ese caso el trabajo se considera trabajo infantil, es legal y se encuentra protegido. Luego, en el bloque de 15 años o menos, estamos frente al trabajo infantil que no es legal. Dentro de ese bloque, también la bibliografía identifica dos rangos etarios, uno de los más pequeños, de 5 a 13 años, y otro subgrupo de 14 y 15 años. Encontramos con esta coincidencia en la bibliografía en relación a estos cortes. A nosotros después nos permitió hacer agrupamientos o hacerles algún tipo de preguntas a las fuentes que recupere estos cortes. Bueno, y esto que yo les decía, ¿no? Del diálogo constante entre el análisis de las fuentes y la lectura de los antecedentes que venimos haciendo al interior del equipo. Bien, seguimos. Ahora, bueno, el trabajo infantil es un fenómeno ilegal, pero que existe, ¿no? Eso es innegable, la empiria se nos choca ahí contra la cara. Entonces, ¿por qué hay trabajo infantil? ¿Qué dicen los antecedentes en relación a los factores que favorecen o no la presencia de trabajo infantil, el poder encontrarnos con trabajo infantil en determinados territorios? Hay 3 agrupamientos de factores que, insisto, la bibliografía reconoce. Y lo que nos encontramos siempre cuando buceamos en los antecedentes de trabajo infantil es mucha coincidencia en estos aspectos. Por eso no pusimos en estas diapositivas una fuente específica, sino que al final de la presentación hay un listado de antecedentes de bibliografía que venimos revisando, porque, digamos, la coincidencia es clara en relación a estos aspectos que estamos poniendo sobre la mesa en este punto. Entonces, por un lado, los factores asociados al contexto, más macro vamos a decir, los factores asociados al contexto económico e institucional. Esto es tasas de pobreza, tasas de desempleo vinculadas a la dinámica del mercado laboral, la existencia o no de políticas que desalienten el trabajo infantil, la existencia o no de políticas de protección social asociadas a la niñez, políticas de cuidados y la presencia o no de políticas socioeducativas en el territorio. Otro grupo de factores que están vinculados, que hacen más probable, vamos a decir, que nos encontremos con el fenómeno del trabajo infantil, son los que tienen que ver con las características socioeconómicas de los hogares de los niños, niñas y adolescentes. Aquí centramos en una serie de factores, de variables que tienen que ver con las características habitacionales de los hogares,
con la inserción en el mercado laboral de los principales sostenes del hogar, con el tamaño del hogar, el clima educativo, y el nivel educativo de la madre como un factor que la bibliografía ubica como clave, como predictor de la presencia o no de trabajo infantil. El tercer grupo de factores que la bibliografía identifica tiene que ver con lo que se denomina como factores culturales. Y acá nos zambullimos en el equipo, quiero decir, en la lectura de otro tipo de informes, de producciones de colegas de corte mucho más cualitativo, que buceaban en cuestiones, digo, de escala mucho más micro, además, estos estudios, pero que atendían en su análisis del trabajo infantil a la valoración que dentro del hogar, tanto los niños, niñas y adolescentes como las familias hacen del trabajo infantil. Y cómo este posiciona muchas veces de manera positiva a los niños, niñas y adolescentes al interior de los hogares, como cuestión a tener en cuenta. Y después, una coincidencia también clara en toda la bibliografía que repasamos, tiene que ver con entender y que nos reenvía a nuestras preguntas iniciales en el proyecto, que es este vínculo entre trayectorias escolares y trabajo infantil, es que el hecho de que niños, niñas y adolescentes estén en la escuela actúa como factor protector frente al trabajo infantil. Vale decir, es menos probable que un niño o niña que esté escolarizado desarrolla actividades vinculadas al trabajo infantil. Ahora, nuevamente, acá la pregunta que también proponen los antecedentes y que nosotros, digamos, le venimos dando vueltas en el equipo y demás, y que adelantaba Delia al comienzo, tiene que ver con pensar si el hecho de que niños, niñas y adolescentes trabajen hace que, digamos, provoca abandono escolar, o bien el trabajo es punto de llegada de trayectorias escolares que son poco satisfactorias para niños, niñas y adolescentes. Es decir, si bien la relación está clara y empíricamente es comprobable, quiero decir la relación entre abandono escolar y trabajo infantil, el sentido de esa relación está en discusión en los antecedentes, y es algo que nosotros recuperamos y que nos parece bien interesante tener siempre presente en esta lectura doble que estamos haciendo todo el tiempo, de mirar fuentes y antecedentes en simultáneo en relación a estos asuntos. Y después, bueno, hasta acá estas como notas más centrales de lo que propone la bibliografía y los antecedentes en relación a estos temas, y después la idea era contarles, empezar a entrar un poquito sobre las fuentes y avanzar sobre la EANA, que ahí creo que Patri toma, ¿no? Algunas de las cosas que empezamos a ver. Bueno. ¿Hola? Hola a todas y todos. Bueno, mi nombre es Patricia Dávolos y entonces pasamos a ver ahora algunas características generales de ese universo de los niños, niñas y adolescentes que realizan tareas productivas o lo que se conoce como trabajo infantil, a partir de la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, conocida por sus siglas como la EANA. La EANA es el instrumento más específico con el que contamos para medir y diagnosticar con precisión la situación del trabajo infantil en el país. Pero tenemos solo dos fotos que surgen de esta fuente de datos. La primera encuesta se realizó en el 2004 y la segunda se replica entre 2016 y 2017. En la foto de la EANA 2016-2017 se verifica una caída de los índices de trabajo infantil respecto a la foto de la encuesta anterior del 2004. Pero dado que no se cuenta con información comparable para periodos previos al 2004, ni entre los 12 años entre una y otra encuesta, queda pendiente dilucidar si la reducción de los índices se constituye en una tendencia que se sostiene en el tiempo y en el largo plazo. Pero veamos algunos números de esta última foto del 2017.
17, que nos dan una idea de cómo está conformado ese universo y cuáles son sus principales características. Luego, de compartir estos datos de Leana, presentaremos algunos estudios más recientes que problematizan las trayectorias del trabajo infantil y adolescente, especialmente durante el periodo de la pandemia, en un contexto de aumento de la pobreza desde 2018 en adelante, respecto a esta última foto que fue en 2017. En relación a los dos subuniversos etarios en los que suele dividirse el trabajo infantil que nos comentaba Julia anteriormente, digamos, el trabajo infantil entre las niñas y niños de 5 a 15 años por un lado, y entre los adolescentes de 16 a 17 por el otro lado. Como vemos en los gráficos, en el tramo etario de 5 a 15 años, el 10% de los niños, niñas, trabajan en actividades productivas, ya sea aquellas dirigidas al mercado, como aquellas ligadas al autoconsumo familiar y a las tareas domésticas intensas. En relación al trabajo denominado actividad doméstica intensa, hay que decir que tradicionalmente se ha visto y tratado a los niños, niñas y a los adolescentes como personas a ser cuidadas, y se ha invisibilizado su rol como cuidadores, lo que afecta sus tiempos de juego, descanso, estudio, y por tanto se vulnera sus derechos. En el tramo etario de 16 y 17 años, el peso de quienes trabajan se eleva, como vemos, al casi 32%, es decir, se triplica en relación al tramo anterior. Pero no solo aumenta la tasa de trabajo entre los adolescentes, sino que también aumenta aquí la intensidad de la dedicación del trabajo, es decir, la cantidad de horas semanales dedicadas al trabajo. Como vemos también, para ambas franjas etarias, hay niños, niñas y adolescentes que participan en más de una actividad productiva. Pero en la franja etaria más joven, el tipo de trabajo que predomina es la actividad doméstica intensiva o intensa. Y si bien en las adolescencias este trabajo tiene también un peso muy significativo, el tipo de trabajo que predomina en esta franja de edad es el trabajo para el mercado. Vemos que este último pesa 18% frente al 13% de la actividad doméstica intensiva. En este tramo etario, la adolescencia, lo que se evidencia es una mayor y más fuerte acentuación de la división sexual del trabajo que la observada en las edades más bajas. De esta forma, y de acuerdo a la naturalización existente en las representaciones sociales respecto al género y al trabajo doméstico y de cuidados, como propio de la función femenina, se evidencia, como vemos en la siguiente diapositiva, una mayor presencia femenina en el trabajo reproductivo, es decir, en las actividades domésticas y de cuidados, mientras que la presencia de varones es predominante en el ámbito del trabajo productivo en el mercado. Esta diferencia sexual del trabajo infantil y adolescente se intensifica aún más en el ámbito rural, que es la segunda división del universo en la que pasaremos a mostrar algunas diferencias entre estos dos ámbitos, el rural y urbano, y entre regiones del país. En este cuadro podemos observar las diferencias existentes en los distintos ámbitos, como decíamos, el rural y el urbano.
El trabajo infantil y adolescente presenta mayor peso relativo en el ámbito rural, si bien en términos absolutos es más relevante en el ámbito urbano. Esto quiere decir que si hacemos 100% la población rural, allí pesa más la proporción de niños, niñas y adolescentes que realizan actividades productivas, si bien en números absolutos es más relevante en las áreas urbanas, porque la mayoría de la población vive en áreas urbanas. En el tramo etario que va de 5 a 15 años en el ámbito urbano, el peso del trabajo infantil es de 8%, con mayor peso en la región NOA y en el NEA, si bien no están aquí los números para no llenarlos de cuadros, y es del 20% en el ámbito rural, con más peso en el NEA, en Cuyo y en la región centro. Entre los adolescentes, quienes trabajan en alguna actividad, tiene un peso del 30% en el ámbito urbano, con fuerte peso en el NOA, y de casi 44% en el ámbito rural, también con más peso en el NEA, Cuyo y la región centro. Si pasamos ahora a la próxima diapositiva, vamos ya más, digamos, al punto específico de interés, o sea, la relación entre el trabajo infantil y adolescente y las trayectorias educativas. Vemos que, digamos, para centrarnos en el tema de la asistencia escolar. La asistencia escolar es un primer indicador fundamental para comprender las oportunidades concretas de acceso y permanencia en el sistema educativo, y una primer división dentro del universo del trabajo infantil y adolescente es entonces entre los que están adentro de la escuela y quienes la abandonaron. Sabemos que en el nivel primario la asistencia es prácticamente universal, y es a partir de los 15 años, o quizás un poco antes, cuando comienzan a observarse dificultades en la permanencia en el sistema, es decir, donde comienza a registrarse una caída en la asistencia. Si nos enfocamos entonces en el tramo entre 16 y 17 años, la tasa de no asistencia en el ámbito rural era del 22%, en el 2017. Pero, mientras que la tasa de no asistencia era casi del 10% para los que no trabajaban, se elevaba al 25% para aquellos que sí lo hacían, es decir, que más que duplica a la tasa de los que no trabajan. Por el otro lado, en el ámbito rural, la tasa de no asistencia era más elevada, trepando al 35%. En el ámbito rural, la participación en alguna de las modalidades que distinguimos tiene aún mucha más fuerte incidencia en la exclusión educativa. Si vemos entre quienes no trabajan, la tasa de no asistencia es del 19%, y entre quienes sí lo hacen, se duplica, alcanzando al 39%. Si pasamos a la siguiente, gracias. Bien, como adelantamos entonces, los estudios más recientes permiten problematizar las tendencias del trabajo infantil y adolescente en los últimos años, especialmente la evolución durante el periodo de pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, abriendo el interrogante de si lo que aparecía entonces como una tendencia decreciente
que nombrábamos antes del trabajo infantil entre la encuesta de 2004 y 2017, podría haberse interrumpido en el marco de una caída de los ingresos, aumento de la informalidad y de la pobreza por ingresos. Lo que incide obviamente en las condiciones de vida de los hogares, que es desde donde se diseñan las estrategias económicas y sobre los cuidados y el trabajo doméstico. Según una encuesta realizada en abril del 2020 por UNICEF sobre los efectos de la pandemia, los resultados para ese periodo indicaron que no solo las mujeres aumentaron en mayor proporción las actividades domésticas, sino que también los chicos y las chicas aumentaron su dedicación a esas tareas. Según otra encuesta de UNICEF, un año más tarde, en los primeros meses del 2021, en la Argentina el 23% de los niños, niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años realizaba tareas para el mercado y la mitad de ellas y ellos comenzó a hacerlo durante la pandemia. Por el otro lado, también a partir del proyecto MAP 16 en Argentina de la OIT, sobre la erradicación y la prevención del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente en la Argentina, cuyo principal objetivo era mejorar el conocimiento de la evidencia obtenida por la EANA, surgieron una serie de estudios cualitativos y cuantitativos orientados a profundizar el conocimiento sobre las causas y consecuencias del trabajo infantil, con foco en el contexto de pandemia. Entre sus resultados se recoge que un porcentaje relevante de los hogares vulnerables, en un porcentaje relevante de estos hogares, el tiempo escolar disponible durante la pandemia se asignó a actividades productivas para sostener la falta de recursos económicos en el mercado, ya sea, digamos, para iniciar actividades o intensificar su dedicación, o aportando fuerza de trabajo en emprendimientos familiares y en actividades domésticas y de autoconsumo. Además, estos estudios, proyectando en esos momentos el restablecimiento de la presencialidad escolar, señalaban que las niñas y las adolescentes, mujeres, se inclinaban por dejar su trabajo en el mercado de cuidados domésticos en el hogar para continuar con su dedicación en la escuela, opción que no era tan clara para el caso de los varones. En definitiva, estos estudios dan cuenta que en escenarios complejos la pandemia generó procesos que los complejizaron aún más en relación a la conciliación entre estudio y trabajo. Y estos nuevos escenarios merecen ponerse en el centro de discusión, pero no sabemos aún cuánto de estas tendencias señaladas y sus impactos fueron persistentes en el tiempo. Bueno, una de las dimensiones entonces que queda por analizar, vimos antes esta relación entre trabajo infantil y asistencia, es la obtención de mayor evidencia para mejorar el conocimiento que surge de la relación entre el trabajo infantil y adolescente y las trayectorias educativas que surge de la EANA a partir de las fuentes educativas, que es, bueno, parte de nuestros objetivos como señalamos precedentemente. Y bueno, aquí dejo a Juan que siga con el tema. Bueno, gracias Patricia. Buenas tardes todavía a todos y a todas. Continuando un poco desde ese lugar que recién dejaba Patricia y retomando lo que había planteado Delia al inicio cuando presentó los objetivos, uno de los propósitos de este espacio era poder brindar una mirada acerca de las fuentes y de las fuentes disponibles para abordar la temática del espacio y en realidad del propio proyecto, poder explorar
qué es lo que hay en términos de fuentes gubernamentales, esto es un recorte bastante específico, que puede abonar a pensar el tema y objeto del proyecto y en esa relación entre trabajo infantil y trayectorias escolares. Acá algunas primeras precisiones, pero un adelanto así que es, Delia lo dijo ahí al principio, que había y hay mucho más de lo que pensábamos cuando comenzamos, ¿no? Comenzamos tomando la EANA como la fuente más representativa, en el sentido como la fuente principal, y cuando empezamos a indagar encontramos que había otras cosas y todavía seguimos encontrando y analizando. Una de las primeras cuestiones que tenía que ver con eso es poder no solamente encontrar que hay fuentes que pueden aportar al abordaje del objeto, sino poder analizarlas en un doble sentido. Por un lado, poder responder a la pregunta, bueno, si pueden aportar, qué es lo que efectivamente pueden aportar para abordar el problema objeto de investigación, pero al otro lado también poder hacer una mirada de una manera un poco más analítica en relación con lo que no aportan o qué es lo que podrían o deberían aportar en este sentido a la problemática objeto del proyecto. Ahí en pantalla están viendo un primer paneo sobre las 4 fuentes que hasta el momento estamos trabajando. Digo, esto es un trabajo también que estamos haciendo, no es un trabajo que esté ya concluido, que no son todas, obviamente. Ya hace un rato hablábamos de otras fuentes que también se van disponibilizando, como hablamos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que ya no estaba incluida aquí. Pero sí, estas 4 que empezamos a trabajar. La idea de verlo ahí en pantalla es poder ver en principio 2 cosas. La primera es que son si bien son todas fuentes que tienen una característica gubernamental, porque se generan, se desarrollan y se realizan los procesamientos a través de las esferas del Estado en diferentes niveles o con alcance de organismos internacionales. No hay una producción de una sola agencia en relación con esto, sino que se abordan desde diferentes lugares. Entonces, la que ya mencioné de ANA, que se trabaja desde el Instituto Nacional, desde el INDEC, junto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las bases del Operativo Nacional Aprender, que son específicas del Ministerio de Educación de la Argentina, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE de UNESCO, que es de un organismo internacional, y luego la encuesta MIX, que es en el caso de Argentina, una articulación entre UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Nacional de la Argentina. Entonces, la primera cuestión es ver el diferente alcance y las diferentes dimensiones que hay en términos de fuentes estadísticas. La segunda cuestión, ver algo en relación con la temporalidad. Si bien ahí nosotros señalamos en algunos casos, como es el caso de Aprender, como es el caso inclusive de ANA, de ERCE, de MIX, solamente una de las series que estamos tomando análisis, 1 o 2, cada fuente tiene una temporalidad distinta y en algunos casos de larga data. Algo que Delia también mencionó al principio, que es la posibilidad de ver los fenómenos en serie histórica. Ahora, cuando profundicemos un poquito en cada fuente, hago mención a esto. Entonces, la primera cuestión es tener ese panorama de conjunto de las fuentes existentes. Lo que nos interesaría recorrer un poco ahora, pensando en las características de este espacio, del espacio de la Semana Virtual UNIPE, es una presentación de las fuentes que va a ir hacia 3 lugares. La primera es la caracterización general, ¿sí? Porque no siempre son fuentes conocidas o son fuentes que estén trabajadas. Digo, en este caso, uno también de nuestros objetivos, y en particular el observatorio, es hacer escuela y difusión de las fuentes existentes. Entonces, lo primero es presentarlas, ¿sí? ¿Qué información es la que relevan? Como decíamos hoy, no son fuentes que estén hechas específicamente para abordar y exclusivamente la cuestión vinculada al trabajo infantil, entonces tienen mucho más que la información relativa a eso, pero sí hacen mención. Entonces esa es la segunda cuestión a ver, qué es lo específico y en qué sentido entonces sirven y aportan para poder formar parte de este trabajo. Y la tercera, una cuestión muy instrumental, que es cómo se accede a ellas, ¿sí? Porque para no dejarlos con la idea, les mostramos las fuentes. Si alguien quiere indagar, bueno, pueden ir por acá y después, suerte, vean cómo las consiguen, ¿sí? Esto porque también, al ser fuentes gubernamentales o de organismos internacionales, forma parte de su espíritu el acceso a la información pública para la utilización para diferentes funciones, sea la investigación, pero también actividades de docencia, de comunicación, o las que sean necesarias. Entonces, la EANA ya fue presentada, la presentó Patricia. La EANA es la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, tiene 2 tomas, como recién presentó Patricia, en Argentina. ¿Qué información releva? En principio releva información relativa al trabajo infantil en áreas rurales y urbanas.
y parte de esta definición fuerte que presentaba hoy Julia en relación con la definición de trabajo infantil. No una definición acotada, sino una definición que permite incluir otras cosas como mostraron hoy tareas vinculadas con el cuidado, con el trabajo para el autoconsumo o con el trabajo para el mercado. Entonces releva estas tres dimensiones. La última toma es toma 16-17, y en el caso de esta fuente se accede a través de lo que llaman bases usuarias. Para si las personas que no son especialistas, cuando hablamos de bases usuarias o de microdatos, hablamos de las bases en el sentido más llano, sin ningún tipo de procesamiento inicial de los datos, sino que está la base de datos completa de todas las encuestas, con todas las variables y con todos los casos que se relevan. Si uno ingresa, nos va a sacar un cachito acá, al link de las bases usuarias y cuestionarios de la ANA, tiene para hacer las descargas en diferentes formatos de los cuestionarios y de las, ¿cómo se llama? De las respuestas en diferentes formatos, en principio en formatos planos de descarga. Formatos planos son archivos de texto, o para especialistas formatos que tienen que ver con formatos de procesamiento específico en SPSS. ¿Qué es lo interesante para revisar aquí? Es que esto permite hacer procesamientos muy específicos en función de las intenciones de quienes quieran trabajar con estas fuentes. No voy a ahondar mucho más en EANA porque ya presentó Patricia algunos cuadros en relación con esto. La segunda fuente que tomamos es aprender. Y aquí esto me merita algunas consideraciones específicas. Como hoy mostraba Patricia, en esta primera cuestión, y también lo mencionaba Julia, en la relación entre educación y trabajo infantil, tenemos una cuestión. La fuente de aprender es una fuente que trabaja sobre la población que está escolarizada. Entonces, hoy cuando hablan de la población, la relación entre no asistencia a la escuela y el trabajo infantil, hay que partir de esta consideración que lo que se está relevando es sobre aquella población que sí está en la escuela, ¿sí? Con lo cual ya tiene una visión específica sobre lo que va a relevar. Pero sí, aprender es un operativo, tal vez para algunos conocidos, sino brevemente es un operativo nacional de evaluación. Su objetivo principal tiene que ver con generar un estudio sobre el dominio que estudiantes, en este caso el 2019, que estudiantes de nivel secundario tienen sobre un recorte específico de contenidos, particularmente las áreas de matemática y lengua, pero además sobre cuáles son los factores asociados y las condiciones a la enseñanza y el aprendizaje. Y en este sentido es una fuente que releva mucha información, ¿sí? Aunque según el caso que se tome, hay operativos de nivel primario y operativos de nivel secundario. Nosotros tomamos 19, que es la última edición disponible en cuanto a bases del nivel secundario. Releva mucha información y muchas variables, y en este caso tiene un criterio censal, es decir, que se releva toda la población del último año del nivel secundario de nuestro país. Ahora, como decíamos hoy, no es una fuente específicamente destinada a preguntar sobre el trabajo infantil, sino sobre factores asociados a la enseñanza de aprendizaje. Pero, y aquí está una cuestión que la vuelve sumamente relevante, es que releva algunas preguntas que están ahí listadas, en particular 4 dimensiones que tienen que ver, 3 de ellas específicas, con la definición de trabajo infantil que tomamos antes. Pregunta acerca de la realización de tareas de cuidado, pregunta acerca de trabajo fuera del hogar, y pregunta acerca de actividades que se realizan en el tiempo libre, y dentro de ello incluye algunas preguntas que permiten hacer procesamientos para poder identificar la existencia o no de actividades que tienen que ver con trabajo infantil. Y además todas las definiciones que tienen que ver, todas las preguntas que tienen que ver con la trayectoria escolar. Con lo cual, aprender abre una puerta de entrada para poder estudiar este vínculo o poder caracterizar esta relación entre las actividades de trabajo infantil y las trayectorias escolares. Lo que además aprender permite no solamente caracterizar en sentido estricto las respuestas de estos alumnos uno a uno, sino poder hacer agregados y hacer caracterizaciones institucionales. ¿Por qué? Porque en este caso las bases de aprender están identificadas a nivel, si bien está invisibilizado y anonimizada cuál es la institución a la cual pertenece, sí hay una identificación que permite vincular con otras fuentes educativas, como son las fuentes de los relevamientos anuales
de establecimientos educativos de la República Argentina. Otra fuente que no la trajimos ahora, porque bueno, ameritaría otro desarrollo, pero es una de las fuentes más consolidadas, que se desarrolla desde el año 96 en Argentina y que permite hacer una caracterización de las instituciones y las condiciones institucionales de nuestro sistema educativo. Aprender es la llave que permite conectar las preguntas sobre el trabajo infantil con las instituciones, las condiciones institucionales de enseñanza-aprendizaje y entonces complejizar esta dimensión de nuestro trabajo. La cuestión acá práctica, cuando uno ingresa nuevamente a la descarga de las bases usuarias, esto se accede a través de la página del Ministerio de Educación, uno puede nuevamente descargar las bases de microdatos en diferentes formatos, con los documentos metodológicos correspondientes para el tratamiento de cada una de esas variables, y están disponibles también los cuestionarios y los informes que ya están realizados a partir de esas bases. Tener disponibles los cuestionarios, esto también pasa en las otras fuentes, es algo muy importante para poder conocer la naturaleza de la pregunta y no solamente tomar el dato de manera aislada, sino poder entender de dónde proviene ese dato o esa pregunta. Por solo poner un ejemplo, total es temprano, y ya acá por lo menos llueve, así que no tenemos a dónde ir para pasear. En el caso de tomemos, por ejemplo, preguntas relativas con actividades del tiempo libre, en esta la dimensión 3, aprender pregunta en cosas como, por ejemplo, si en la última semana se le pregunta al estudiante cuántas veces ha realizado alguna de las siguientes actividades en su tiempo fuera de la escuela, y entre ellos incluye cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la lectura de idiomas, hacer deporte o realizar actividades artísticas. En las tareas de cuidado pregunta si en un día típico, ¿sí?, cuánto tiempo se dedica a determinadas tareas, entre ellas el cuidado de un hermano, el cuidado de otro familiar, o realizar tareas del hogar, etcétera, etcétera. No vamos a ver ahora todas las preguntas del cuestionario, ¿sí?, pero sí son algunas que permiten identificando grupos poblacionales y analizar factores asociados a esas respuestas. ERCE es un operativo, en este caso de que lo realiza la UNESCO. La UNESCO, no voy a explicar qué es, pero es un organismo internacional, en particular el ERCE es un estudio que, como dice el nombre, es un estudio regional, comparativo y explicativo, que ya tiene una larga data. La primera edición es del año 97, hay otra del año 2006, otra del año 2013, y la última disponible desde el año 2019, y si todo anda bien, el año que viene se realizará la quinta edición. 2013 y 2019 ya tienen criterio de comparabilidad para trabajar con los datos. Ese es un estudio que está destinado a poder brindar datos a nivel regional, de toda la región de América Latina, para poder ver y comparar logros educativos de los estudiantes en los países de América Latina y el Caribe. Y al igual que aprender, no solamente releva los niveles de aprendizaje, sino también factores asociados a esos niveles de aprendizaje, factores contextuales de nivel de los hogares, factores institucionales a nivel de las escuelas. Está construido con criterios y alcance de representatividad y de comparabilidad. Y al igual que en el caso de aprender, además de todo eso, ¿sí?, incluye un set, en este caso de 4 preguntas, esas son las 4 preguntas específicas que incluye el cuestionario, vinculadas con el trabajo. En este caso no con tareas de cuidado, ERCE no incluye preguntas vinculadas con tareas de cuidado, pero sí con trabajo, que son esas 4 que están ahí, si además de asistir a la escuela trabajan, cuánto tiempo fuera, y si reciben remuneración por ese trabajo. En este caso, al igual que pasaba con el caso de aprender, ERCE permite generar una segmentación de los grupos poblacionales en función de las respuestas a estas preguntas, y abonar a otro tipo de caracterizaciones a partir del resto de las variables. También están las bases usuarias disponibles, ¿sí?, que uno puede acceder a la página de UNESCO y descargar, además de los informes del estudio comparativo. En el Ministerio de Educación, en la página del Ministerio de Educación de Argentina están las bases nacionales, pero acá en UNESCO uno puede acceder a las bases de todos los países, y puede descargar las bases de datos, los libros de códigos, los cuestionarios y los manuales de uso para estas bases. Finalmente, la cuarta fuente con la que estamos indagando, y esto tenemos algunos desarrollos todavía muy exploratorios, es MIX, que es la Encuesta Nacional de Niños y Adolescentes, que se desarrolla de manera conjunta entre UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina. MIX tiene
2 ediciones ya realizadas en Argentina, una primera que es del año 2011-2012, que tuvo un nombre diferente a esta última, se llamaba Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia, ECOPNA, y una segunda edición que es la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo el programa MIX, que es un programa en realidad de UNICEF que tiene alcance internacional. Entonces, la idea de esta encuesta es poder generar a nivel internacional información e indicadores acerca de cuestiones que tienen que ver con la salud, la educación, el bienestar, el desarrollo infantil temprano, el agua, el saneamiento, protección infantil y transferencias sociales, y generar indicadores de esto que tengan comparabilidad a nivel internacional, a nivel regional y además información a nivel nacional. En el caso de la encuesta nacional se aplicaron 4 cuestionarios, un cuestionario para el hogar, un cuestionario para mujeres, uno para niños y niñas menores de 5 y uno para niños y niñas de 5 a 17 años. En este caso, MIX incluye información sobre trayectoria escolar en el caso de los cuestionarios 3 y 4, si bien no incluye preguntas específicas vinculadas con el trabajo infantil o con las tareas de cuidado de manera aislada, sí las incluye vinculadas con las trayectorias, en el sentido de que pregunta, en caso de señalarse trayectorias interrumpidas, la pregunta es si tuvieron que dejar la escuela, entre los motivos se señalan si fue por tareas de cuidado de hijos, hermanos o familiares, o por tener que salir a trabajar, por tareas específicas de trabajo. Mix es un poquitito más complicado en cuanto al acceso a sus datos, no porque no estén disponibles, sino, no voy a entrar acá porque me tiro una página ahora de login, sino porque hay que hacer un registro y una declaración de uso de por qué y para qué y en qué contexto se van a usar esas bases. Hay que llenar una declaración jurada, se solicita, se da, por lo menos en el caso nuestro tuvimos acceso de manera bastante rápida a las bases, y lo que solicita en ese caso UNICEF es que por favor en pasado un tiempo contemos qué hicimos con eso, porque están interesados en que haya una retroalimentación entre el uso que se hace de la información, entre la disponibilidad y el uso que se hace de la información. Como decía recién, bueno, esta es la base que estamos indagando actualmente. Hay otras, ¿sí? Que todavía están en proceso de análisis, pero volviendo un cachito para aquí, la idea era un poco mostrar un panorama, decir, bueno, en el caso partimos de una idea, decir, bueno, tenemos en una fuente y hoy tenemos un panorama de poder pensar que hay un conjunto vasto, ¿sí? De fuentes con una temporalidad y un alcance y además y criterios de comparabilidad para abordar el fenómeno. Bueno, a partir de ahora vamos a abrir el espacio para dialogar, para pensar conjuntamente, unos minutos, por supuesto, a quienes quieran hacer algún comentario. También nos interesan si tienen dudas, si alguna de las participantes trabaja este tema, tiene interés en trabajar este tema, tiene interés en trabajar con las fuentes de información desde otro, digamos, lugar, desde otra temática, para la investigación educativa, también para el campo, por supuesto, de la docencia, si tienen perfiles siendo estudiantes, cómo consideran, digamos, este es un espacio, digamos, para trabajar, digamos, este intercambio. Como verán, les dimos un lugar importante al recorrido de estas fuentes que estamos trabajando actualmente. Por supuesto son muchas, son otras, pero con esta mirada de también poner a disponibilidad cómo acceder a las mismas, cuáles son sus características y qué tipo de información general en términos del sistema educativo, pero también en términos de otras dimensiones, bueno, abarcan y pueden dar cuenta en relación a otros temas que puedan estar indagando. Así que, si les parece, podemos comentar algunas cuestiones, tanto los que somos del equipo como los participantes, si quieren levantar la mano o generar preguntas en el chat, comentarios. Estamos a disposición. Quizás, mientras tanto, comentarles que, como bien decía Juan, como decían las compañeras, estamos trabajando, digamos, estamos justo en el trabajo de la profundización de estas fuentes, digamos, a la vez que también profundizamos en antecedentes, en estudios. Nos interesa muy puntualmente no solo la trayectoria histórica, digamos, de antecedentes y de bibliografía, sino también los estudios puntuales de los últimos años, digamos, donde creemos que podemos identificar con evidencia tanto cuantitativa como cualitativa. Acá se expuso también la mirada sobre la información cualitativa, que de pronto es muy interesante para echar a luz, digamos,
el análisis incluso de datos cuantitativos, ¿no? Y de generación no solo de conclusiones, sino también de posibles preguntas u otros ejes de indagación. Pero bueno, también el tema de profundizar en estas fuentes que estábamos mencionando recién, que estamos ahora trabajando para pensar cuestiones muy metodológicas de la temporalidad, digamos, de la forma en que están abordadas, digamos, no solo vimos recién las preguntas o los indicadores que tienen que ver con esta temática, sino que de pronto este gran entrecruzamiento entre estas dos dimensiones de trabajo infantil y trayectorias educativas se abre a su vez en subdimensiones muy complejas, ¿no? Y diversas. O sea, no son solamente una serie de preguntas, sino una serie de dimensiones y aspectos que cada vez vamos sumando más en relación a condiciones institucionales, clima escolar, bueno, y etcétera, 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 quizás cosas que de antemano no teníamos tan claras, que podrían estar vinculadas con el fenómeno de estudio, pero que bueno, sin ninguna duda, a medida que uno avanza en el proceso de investigación, ve estas nuevas aristas que, bueno, que quiere explorar y que ve que la información también proporciona evidencia al respecto. Y la otra gran cuestión también, esto que decíamos de poder articular fuentes de distinta naturaleza. Hablábamos puntualmente el tema de aprender y relevamiento anual, y mencionaba Juan de la posibilidad de machear dos fuentes generadas por el mismo organismo oficial, que nos da características de distintas dimensiones, ¿no? No solo las cuestiones vinculadas al trabajo infantil, trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes, sino de las características institucionales y de las condiciones de aprendizaje en las cuales pueden llevarse adelante estas cuestiones. Por supuesto que nos queda un gran universo por fuera de la escuela, que también queremos indagar a través de fuentes como la encuesta permanente de hogares, próximos datos disponibles del censo de población, si así fuese la posibilidad, digamos, bueno, y así seguimos abriendo. En algún momento vamos a tener que recortar esto, porque la periodicidad del proyecto de investigación, por suerte, así nos obliga, pero bueno, hemos logrado, digamos, descubrir muchas más aristas y muchas más fuentes y evidencia, digamos, a la cual poder seguir explorando, con la idea también de generar algún tipo de producción, y esto queremos también decirlo, este cuarto objetivo que decíamos, ¿no? La mirada sobre las fuentes, las alcances, limitaciones, poder hacer algún modesto aporte sobre ello, y generar quizás también alguna producción, algún tablero de visualización, alguna sistematización de información que pueda poner en juego todas estas fuentes y la información que existe y la que no existe, digamos, en esta mirada de un aporte hacia posibles agregados en futuras mediciones de las distintas fuentes. Bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario, participantes o equipo. No, yo agregar solo un brevísimo comentario en relación un poco a lo que vos decías, Delia, que me olvidé de comentar que en el PowerPoint que presentamos hay una diapositiva específica que nombramos una serie de bibliografía donde constan los antecedentes, alguna de la bibliografía relevante, por supuesto que hay mucha más, pero gracias, digamos, para que pudieran visualizar alguna de la bibliografía relevante sobre el tema para quien les interese la temática. Eso. Sí, muy importante, Patri, lo que decís. En pos de esto, tanto esta bibliografía como el tema de las fuentes, las referencias y el recorrido, esto, como saben ustedes, está siendo grabado y va a estar disponible en el canal YouTube de la universidad, así que quien quiera recuperar este material para poder tener específicamente esta información, desde ya, sabemos que es mucha información, que son muchos detalles, y bueno, seguramente algunos de ustedes querrá tener la información más detallada, así que podrá contar con ella de esta manera. No sé si tenemos más comentarios o preguntas o aclaraciones. Bueno, entonces de lo contrario, vamos a dar por cerrado el espacio
de esta tarde, por supuesto quedando en contacto y esperando también poder tener un nuevo espacio en futuras ediciones de esta semana, donde podamos mostrar también otros avances y cómo fue este recorrido y cómo vamos llevando adelante estos propósitos y estos objetivos que nos proponemos para y desde la investigación educativa. Así que les agradecemos a todas y a todas que hoy compartieran esta tarde con nosotros, con nosotras, bueno, y este recorrido, y esperamos que sea un aporte para la experiencia y lo cotidiano de cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas agradecimientos también al equipo por todo el esfuerzo y toda la sistematización, digamos, y el trabajo que venimos recorriendo conjuntamente. Que tengan una linda tarde y muchísimas gracias. Adiós. Gracias, igualmente. Gracias, saludos. Chao, chao. Chao.